Este es un video editado por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco para el Seminario de Educación Tecnológica del Sistema Universitario Jesuita y de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Ya estamos aquí. Sí, pues muchas gracias, Indira, muchas gracias a los colegas que me antecedieron, he aprendido muchísimo escuchándolos. Mi presentación va a ir enfocada a, qué bueno, que no nos vamos a repetir, a la cultura de información como una fortaleza tecnopedagógica para docentes y para diseñadores de currículo en la formación dual en tiempos de pandemia y más allá, porque hoy día todo lo que estamos haciendo nos compartía la doctora que me la primera que expuso que había pues a veces este esfuerzo, ¿no? Por ver a futuro, pero desde los ejercicios anteriores, ¿no? Y a veces nos ponemos a futurear de cómo vamos a enseñar, o nos poníamos, ¿eh? Hace un par de años yo tomé una sesión de cómo iban a ser los trabajos y cómo íbamos a enseñar y preparar a estos chicos para el 2050 y todo parecía como muy de ciencia ficción. Y de repente nos llevó la pandemia y nos dio un empujón increíble, ¿no? Y todos estamos pensando, pues vamos a regresar a como era antes, pues lo vemos difícil, ¿no? Vemos que las cosas no van a ser las mismas y por eso indicaba yo aquí el más allá. ¿De qué les voy a platicar hoy? Primero de una investigación que hicimos hace como unos 10 años sobre la concepción didáctica de los docentes cuando usaban tecnología, ya sea para elaborar materiales didácticos, para usar softwares especializados en las aulas, etcétera, y se me hizo un buen arranque, que además fue mi tesis doctoral, porque considero que todo esto que ahorita hemos visto, estas experiencias que estamos teniendo, estas sugerencias que nos están dando para lidiar cada vez mejor en este crecimiento que tenemos en nuestras instituciones de la formación docente, tanto en estas épocas de emergencia como en general, que es bueno volver a ver las creencias y significados que un profesor de educación superior tiene presente al diseñar e impartir la clase. Al final de su presentación, el doctor Juan Carlos nos comentaba cómo esto de enseñar tiene un gran elemento pasional de sentido, en donde cuando intentamos formar a los docentes con nuevas estrategias como el aula inversa o el uso de nuevas herramientas, tanto para promover el aprendizaje como para discutir la evaluación, etcétera, es muy importante ver la amalgama compleja que implica, ¿no? El ser docente y el impartir docencia. Y a nivel institucional pasa un tanto de lo mismo, ¿no? O sea, las instituciones, cuando estamos diseñando currículums o diseñando programas de formación docente, estamos inmersos en un modelo educativo que nos marca como institución, que nos marca como diseñadores, y al mismo tiempo estamos inmersos en una sociedad compleja como ahorita, ¿no? Esta lógica que nos ha llevado a hacer cambios fuertes en nuestro diseño. Me van a disculpar un segundo, pero mi marido se va de campo, él es arqueólogo, no lo voy a ver en un mes, así que me van a perdonar, pero le vamos a dar aquí un abrazo y que te vaya súper bien. Les agradezco muchísimo. Ven, estas son las cosas que no pasaban. Yo calculaba que mi presentación me iba a permitir darle un abrazo más privado, pero yo misma le dije, no, entra cuando sea el momento. Pero bueno, es lo que estamos viviendo los medios, estamos viviendo la pandemia,
ahí va con su cubrebocas a lo que tenga que hacer en el campo y bueno, a esto me refiero que el ser docentes es una amalgama, ¿no? De sentidos, de emociones, es muy importante tener en cuenta al momento de diseñar un programa de formación, porque a veces pensamos, no, pues mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto, y ahí se va, ¿no? Y la verdad es que hay toda una complejidad alrededor. Y mi invitación es que como ejemplo de cómo nos podemos acercar al desarrollo de los docentes a partir de una habilidad que es muy conveniente en este periodo y siempre promover, que es la cultura de información, que promovemos las bibliotecas universitarias como una parte de estas capacidades tecnopedagógicas en una formación dual híbrida, ¿no? Que es lo que ahorita estamos aquí comentando, ¿no? En donde tanto los docentes como los maestros enfocados en especial a la enseñanza tecnológica, pues viene muy bien hacer un pequeño recordatorio de esta cultura de información. Y final, yo terminaré, espero, ya me avisará Indira cuando ya me falte poquito, haciendo una propuesta de estrategias para promover la reflexión docente, porque estoy convencida que es a través de esta reflexión docente que pueden darse los procesos de innovación, más que por listas de actividades e incluso por muy útil que sí lo es conocer experiencias de otras personas, nunca las podemos transportar a nuestra lógica personal y a nuestra lógica institucional si antes consideramos estos procesos de reflexión, y esto no es idea mía, ahí está Pozo en España o Sean, que nos están invitando a hacer innovación y hacer cambios a través de procesos reflexivos, ¿no? En donde vamos a consolidar nuestro propio estilo docente y también apropiarnos de nuevas capacidades que la nueva realidad nos exige. Entonces voy a ir rapidísimo sobre la concepción didáctica del docente. La investigación que se hizo y que se presentó en 2009 nos mostraba que en esta integración de los TICs en la docencia, lo primero, y coincide precisamente con la doctora de Venezuela, que el conocimiento disciplinar es uno de los principales motores. Es decir, el ingeniero mecánico quiere enseñar ingeniería mecánica y el filósofo quiere enseñar filosofía, ¿no? Y a partir de ese compromiso de desarrollar en el estudiante estos nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos valores, como aquí ya se planteó, nos vamos a conocer al alumno, porque ningún grupo es indiferente, ningún grupo, perdón, es igual a otro. A veces yo doy clase de 9 a 11 y de 11 a 1. Tengo 2 grupos este semestre. Y créanme que el grupo de las 9 es muy diferente al grupo de las 11. Incluso hasta si están espabilados o no, o si quieren mostrarse en cámara, en pijama o no, este tipo de cosas nos preocupan a los docentes. Luego viene la tecnología, ¿no? Ok, estoy enseñando en un contexto híbrido, incluso, y esta investigación no se hizo con docentes híbridos, se hizo con docentes presenciales, pero la tecnología tiene un elemento fuerte y me da mucha pena con los pedagogos, pero el diseño y planeación didáctica viene después de la disciplina, después del alumno, después de la tecnología. Y luego vamos a planear, ¿sí? Luego ellos también nos comparten pues toda la amalgama, ¿no? De la persona docente, cómo se sienten, cómo su historia personal, ¿sí? Y finalmente, pues también es muy importante el tema de la comunicación y los lenguajes y la evaluación educativa. No mencionaron mis docentes entrevistados nunca la formación docente. Me da mucha pena con los programas de formación docente, pero bueno, ellos cuando les pregunté sobre cómo das tu clase, este fue el tipo de cosas que
que nos respondieron, ¿no? Y ya haciendo un análisis, veíamos cómo ellos concretan con tecnología digital sistemas y servicios de información y materiales digitales para promover la comunicación educativa, muy preocupados para la evaluación, pero viendo el contexto del alumno. Y en el contexto del alumno me refiero a la familia, condiciones, tecnologías dominantes. Por ejemplo, tengo un alumno en mi grupo de las 11 que tiene problemas de conectividad. Y tengo que considerar eso, ¿no? Y obviamente el alumno, el profesor mismo, también tiene pues su propio aprendizaje. Muchos nos hemos visto repitiendo no lo que ya sabemos, sino cómo nos enseñaron a nosotros. Y eso es una realidad que tiene que ver con nuestra propia historia de vida, ¿no? La sociedad en donde nos movemos, el despacho en el que trabajamos, si es que trabajamos laboralmente además de dar clase, las tecnologías dominantes, etcétera. Y esto es lo que nos va a plantear nuestras estrategias, organizaciones didácticas. Además del contexto institucional, nuestro modelo educativo, con lo que ya comentábamos antes, ¿no? Entonces, esto de formar docentes tampoco es como que, a ver, ahora les voy a enseñar esto, ¿no? Sino que está inmerso en toda esta concepción didáctica que yo les comparto basada en esta investigación que se hizo con profesores de licenciatura. La cultura de información. Una dimensión a considerar partiendo de las fortalezas que ya posee el docente. ¿Por qué es importante hablar de cultura de información como una de las muchas cosas que los docentes tenemos que abordar, ¿no? Porque justo en este mundo de gran cantidad de fuentes de información, de estrategias pedagógicas que nos dan como 20 y tenemos como que ir seleccionando cuáles se adaptan a nuestro grupo, a nuestra disciplina, a nuestra forma de ser, vemos que es importante recuperar, evaluar y usar el mejor material para nuestras clases. Este trabajo, debo comentar que lo que les estoy planteando ahorita es un trabajo que estuvimos haciendo con Genoveva Vergara y Indira, que está también Indira Ochoa, que está también en este seminario, es una de las coordinadoras. Y ahí veíamos en nuestro diálogo de 3 personas que estuvimos trabajando en desarrollar cultura de información en profesores en un curso a distancia que les dimos hace un par de años, la actualización y el fortalecimiento de las habilidades docentes, la reflexión otra vez de las propias prácticas como camino a la innovación. Y cuando los profesores desarrollan ellos mismos esta cultura de información, la pueden desarrollar en sus docentes. Porque no se trata de que el profesor les enseñe a los docentes cultura de información solamente. Eso es ideal, pero primero que la haya desarrollado y profundizado adoptado y adaptado a sus propias formas de enseñanza, con el término que también está trabajando Indira en su tesis de maestría, que es la apropiación de la tecnología, ¿sí? Y bueno, pues nosotros nos basamos para hablar de cultura de información, de desarrollo de habilidades de información, comprender la estructura del conocimiento, la capacidad para determinar la naturaleza de una necesidad de información en el contexto de enseñanza, que en dar una clase, la habilidad para analizar y evaluar la información, que es importantísimo. Se está reportando muchísimo problema con fake news o con chicos que se creen lo que leen sin haber hecho una contrastación, o ya no digamos, ahorita estábamos escuchando hace rato con Indira una profesora que un profesor les decía a sus alumnos, ¿no? Hay alguien que tiene, ok, ya, gracias, un profesor les decía a los alumnos, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que la célula tiene estos componentes y nunca la han visto? Nunca se han sentado en un microscopio con cuidado a checar todos esos componentes, ¿no? Entonces, desarrollar en el alumno que cuando evaluamos la información tiene que ser como más crítico el enfoque, ¿no? Habilidades para integrar, sintetizar y usar información, o sea, crear nuevo conocimiento. Ahorita hablaba el maestro antes que yo de Guatemala, el nuevo, este conocimiento en el aula invertida, ¿no? Cómo lo puede
sintetizar, integrar, usarlo para comunicarlo de otra manera y finalmente la habilidad, en este caso como era un curso para docentes, presentar los resultados de la información obtenida en un plan didáctico, haciendo esta conexión entre la cultura pedagógica y la cultura de información. Bueno, este curso lo diseñamos con un enfoque mixto, con gente de educación y biblioteconomía, y fueron profesores que desarrollaron estas habilidades de información, que también se llama alfabetización informacional, se denomina también así, en el contexto de su propia disciplina, ¿no? Cuando nosotros hicimos otra investigación donde le preguntábamos no al profesor cómo usaba tecnología, sino en general cómo daba clase para poder identificar el papel de la información y de la biblioteca en la vida universitaria, nos encontramos muy fuerte el tema de la lectura y la investigación. Entonces esto refuerza de alguna manera que el desarrollo de habilidades de manejo de información es importante para los docentes mismos, no solo cuando están usando tecnología, sino en cualquier escenario, ¿no? No me voy a detener mucho más de esta es una investigación posterior a la que les comenté hace rato, y vamos a recuperar, pues, para lo que venimos hoy, ¿no? La formación dual en tiempos de pandemia. La formación dual combina la educación escolarizada y la formación en las empresas. El modelo del tecnológico de Chalco, que es el que nos está invitando a esta sesión en esta reunión muy bonita de Aushal, por cierto, la universidad donde yo trabajé y estudié en El Salvador, Indira, es Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, que es parte de Aushal, lo cual me da gusto. Yo soy salvadoreña, ahora resido en México, el arqueólogo es mexicano y de alguna manera decidimos ubicarnos en México. Y tecnológico, que es uno de los jóvenes integrantes del sistema universitario jesuita, tiene formación dual, y eso implica que se les da materias en la universidad, pero también van a trabajar a empresas. Y este concepto del teletrabajo, que es lo que muchos ahorita estamos haciendo, o home office, de alguna manera en este contexto de la pandemia todavía no acaba de discutirse mucho en el ámbito pedagógico, y mucha de la literatura que encontré sobre formación dual era literatura de abogados sobre condiciones laborales del teletrabajo, y bueno, yo creo que tenemos mucho que investigar y proponer alrededor de este tema, ¿no? Y también desde la innovación del currículum, porque en la dimensión escolarizada, en la formación dual, pues estamos haciendo muchas cosas con tecnología, y por lo tanto estamos innovando, como ya nos mostraron los doctores previamente, y también el tema del teletrabajo nos llama la atención, ¿no? Y en ese contexto creemos que puede servir mucho el promover en profesores y alumnos la cultura de información, ¿no? Entonces vemos oportunidades en los diseñadores de curriculares, porque hemos tenido siempre esta tensión, como nos dice Chevalar, este didacta francés, que es mucho más fácil y viable que cambiar los contenidos, porque los métodos de enseñanza son muy complicados. Y ahora con el empujón de la pandemia cambiamos un montón de métodos, no cambiamos contenidos, ¿sí? Como muchas veces nos han invitado los encargados de educación a distancia, los contenidos no los vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar son los métodos. Y aquí es donde hemos encontrado como una posibilidad, y vemos una posibilidad en el tema del diseño curricular en la educación vial, ¿no? Dual, vial. En la educación dual. Y pues el docente en la emergencia de primavera fue como muy llanero solitario, ¿no? En algunos casos se dio comunidad, pero salimos como pudimos. En verano en la Ibero, ahí sí les comparto un poco la experiencia que hemos tenido.
Hemos trabajado la de AMED, la biblioteca y el área de acompañamiento pedagógico, trabajando más en un formato de academia, ¿no? Y dialogando mucho con los colegas de las academias. Entonces vemos que estamos ante un cambio curricular, pero en el sentido de los métodos y reformas educativas, no oficial, porque nosotros en Ibero estamos trabajando en planes de estudio Manresa para el otro año, pero ante la emergencia salimos como se pudo, ¿no? Entonces se dio esa modificación, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarnos, ¿no? Diseñadores curriculares, pues, llamada de atención, ¿no? Y ver también las personas involucradas en el tema de la formación docente, ¿no? Y todos los que damos apoyo a la formación docente, se está analizando al estudiante, porque bueno, tenemos investigaciones sobre profesores que yo ahorita les compartí. Justamente ahorita acabamos de presentar en la biblioteca una investigación, dos investigaciones que tienen que ver con estudiantes en periodo prepandemia y pospandemia, una de las investigaciones que trabaja un grupo de investigación también con el ITESO y otra que se está haciendo también prepandemia y pospandemia, ¿no? Como para escuchar la voz de estos chicos, y se está analizando el teletrabajo con experiencias previas. ¿Qué está pasando con los agentes? ¿Los empleadores están dispuestos al teletrabajo en los chicos de formación dual? La viabilidad, el acceso a la red que van a tener estos chicos, porque no es lo mismo ir y presentarse en el trabajo que hacer teletrabajo, y en el rol de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, 2 minutitos. 2 minutitos, perfecto, Indira, porque ahorita vienen ya las propuestas. Yo creo que es una buena oportunidad para promover en los docentes y diseñadores curriculares y todos los agentes de las instituciones educativas reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Una reflexión que puede ser individual, pero también puede ser colectiva, para sentar la base de la innovación tecnopedagógica. No hay nada que a mí me choque más que sepa que un grupito de gente que ni da clase, luego nos dé como lista de qué es lo que tenemos que hacer. Perdón, no es mi afán ofender a nadie, pero cuando te ves enfrente a los chavos, ahí dices, oye, esto me va a funcionar o esto no me va a funcionar, ¿sí? Y entonces ahí es la importancia del diálogo, de que se conozca a fondo a los alumnos, de que se conozca a fondo al profe, ¿no? Hacer diagnósticos sobre el teletrabajo, diseñar talleres de reflexión guiada y autónoma sobre la propia concepción que tenemos de la forma que damos clase, y integrar en el currículo este tema de la cultura de información para consolidar la fortaleza del docente híbrido, que la verdad es muy buen docente, pero muchas veces ni siquiera tiene la terminología para presumir lo buen docente que es, y fortaleciendo el currículum dual con elementos de teletrabajo. Aquí están las referencias y bueno, aquí estamos para que me critiquen todo lo que quieran y entremos en un diálogo bonito, crítico de este tema de las habilidades tecnopedagógicas en la formación dual en esta época de pandemia. Gracias a todos por la atención y dejo de compartir.